Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bueno es que estamos juntos otra vez. Damos gracias a Dios por este frío día, pero hermoso día. Damos gracias a Dios por este jueves que el Señor nos ha bendecido. Como les dije, esta es la semana de ayuno y oración y ha sido una tremenda bendición estar en ayuno, estar orando cada noche. En esta mañana estuvimos orando a las mujeres y ha sido una tremenda bendición y damos gracias a Dios por ello. Así que vamos a seguir nuestro estudio de Juan capítulo 10 en el versículo 14. Dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo le conozco al Padre, porque pongo mi vida por las ovejas. Y luego hasta el 16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Damos gracias a Dios por esta palabra. Qué hermoso que tenemos a un buen pastor. La prueba de que Jesús es un buen pastor, hay 4 pruebas. Primero, porque conoce a sus ovejas y ellas lo conocen a él. Hay un conocimiento mutuo entre el pastor y las ovejas. Él las conoce su vida, su ser de todo. Él las conoce por nombre, las conoce en todos sus problemas, en sus bendiciones, en sus pruebas, cuando andan vagabundeando, en todas sus necesidades. Tiene puesta su mente en ellas, cuidándolas por su espíritu, ocupándose de ellas a través de la intercesión, así como también por el compañerismo. Dice Juan 10:3, que ya lo leímos, ya lo estudiamos, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Qué precioso es que el buen pastor te conozca por tu nombre, por lo que tú eres, como conoce tu carácter. Las ovejas lo conocen su vida, conocen cómo es el pastor, lo conocen su amor, su cuidado, su mente, su palabra, su compañerismo, su liderazgo, su experiencia, su conocimiento. Todo eso ellos lo conocen, todo eso las ovejas conocen a su pastor. El hecho de que las ovejas lo conozcan también es una prueba clara de que Jesús es el buen pastor de sus vidas. Tenemos que entender que Él es nuestro buen pastor. En Juan 10:4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿Qué tanto conoces tú la voz de tu pastor? ¿Qué tanto conoces la voz de Jesús? Yo les decía la otra vez, si tú te dicen algo y tú conoces la palabra, conoces a tu pastor, conoces lo que él predica y te dicen algo y tú dices, esto no lo dijo mi Jesús, esto no lo dijo mi Señor. Yo conozco a mi Señor y el Señor me conoce a mí. Tenemos que reconocer la voz de Jesús. Él es nuestro buen pastor. Él es nuestro buen pastor y tenemos que conocerle, mis hermanos, conocerle. Hay un versículo tremendo que si no lo tienes subrayado, te pido que lo subrayes en Job 19:25. Yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Yo sé que mi Redentor vive. Yo conozco a mi Redentor, yo conozco a mi Señor, yo conozco sus obras, yo conozco su palabra, yo conozco cómo me ama, yo lo conozco. Qué precioso, qué precioso. La segunda cosa es que Jesús conoce al Padre, al dueño de las ovejas. Entonces comenzamos a preguntar, ¿cuán bien lo conoce a Dios? Una cosa es de importante crítica. Cuando Jesús sostiene conocer al Padre, no significa que conoce a Dios en el mismo sentido que otros hombres le conocen. Así como Él me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Cuán bien Dios conoce a cualquier hombre? Así como un Dios conoce bien a Jesús, es como Jesús conoce a Dios.
Dios, por supuesto, conoce perfectamente a todos los hombres, conoce a todo lo que hay que saber de una persona. Por lo tanto, Jesús conoce perfectamente al Padre, así como Dios conoce todo sobre Él. Jesús y el Padre son uno, son uno. Tenemos que entender ahí en el versículo 30, dice, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. No es como nosotros nos preguntan, ¿tú conoces al presidente de la República? Sí, lo conozco porque lo he visto en la televisión, pero no conozco sus sentimientos, no conozco sus pensamientos, no conozco lo que vive, lo conozco superficialmente de lejos. Pero Jesús conoce al Padre porque son uno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es por eso Él conoce al Padre. ¿Qué tanto conoce Dios a Jesús? Él es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento, dijo la palabra de Dios. Entonces, tenemos que entender. En Mateo 11:27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Y en Juan 7:29 dice, pero yo le conozco, porque de él procedo, y él me envió. Y por eso los religiosos se enojaban, y por eso no querían escucharlo, y por eso lo maltrataban, y por eso lo juzgaban, porque no conocían a Dios, no conocían al Padre, no en la manera en que Jesús lo conocía. Tenemos que entender, dice Juan 17:25, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. El Señor siempre daba lugar al Padre y decía, el que me envió, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Él decía, el Padre me envió, el Padre me envió. Yo no vine solo, yo no dejé mi gloria solo, lo dejé en unión con mi Padre. Él me envió al mundo a salvarlo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La tercera cosa, mis amados, Jesús moría por las ovejas. Él fue el buen pastor, no un mal pastor. Por lo tanto, enfrentaría al enemigo de las ovejas. No huiría. Ayer lo dijimos del asalariado que huye. No, el Señor Jesús no huye de su llamado, ni de su propósito, ni de su trabajo. Él estaría de pie y luchará contra el enemigo por lo cual fue enviado el buen pastor. Jesús no dijo que Él iba a luchar y a proteger a las ovejas. Dijo que moriría por las ovejas. Moriría definitivamente. Él sabía que le esperaba la muerte, que su propósito era morir por ellas. El Señor Jesús, desde que nació, Él supo que vino a morir por nosotros. Nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Pero el Señor Jesús, Él siempre tuvo en la mente la meta, el propósito, el por el cual el Padre lo envió, para que muriera por nosotros. En esta declaración, Jesús dejó de lado la imagen del pastor. Ya no siguió diciendo el buen pastor da su vida por las ovejas. Ahora dice, pongo mi vida por las ovejas. Pongo mi vida por las ovejas. Es lo que está diciendo el Señor. Yo pongo mi vida yo pongo mi vida por las ovejas. Ya no vine, dice, ya, yo lo pongo. Y eso es lo que hizo. Pongo mi vida por las ovejas. Entonces, la cuarta cosa es que Jesús trabajó para agrandar el redil. Las otras ovejas es una referencia al evangelismo mundial. Las ovejas que él conoció eran los judíos, pero dijo, tengo otras ovejas,
tengo otras ovejas, dice el Señor. En el 16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¡Aleluya! Eso somos tú y yo. Esas ovejas. Tengo otras ovejas. Tengo otras ovejas. Y fíjense, hace 2000 años Él dio esta palabra. Y por esa palabra tú y yo ahora conocemos a Jesús. Y Él dijo, tengo otras ovejas. Y comenzó a hablar del evangelismo mundial, de cómo su palabra, su evangelio, todas sus cartas, todo se iba a propagar por todo el mundo. Hermanos, ¿cuántas veces han querido quemar la Biblia, cerrar iglesias, matar pastores, creyendo que van a terminar con el evangelio? Pero es cuando más se extiende. Es con la sangre de mártires que más se abren iglesias. Y damos gracias a Dios porque conocemos al Señor. Él dijo, tengo otras ovejas. El vínculo más estrecho y el compañerismo inimaginable, una relación sobrenatural y llena del Espíritu, iba a existir entre Cristo y esas futuras ovejas, que somos tú y yo. La palabra deber, dice ahí, dice, también tengo otras ovejas que no son de mi redil, aquellas también debo traer. Debo traer. Significa la necesidad, el deber. Jesucristo estaba obligado a buscar a las otras ovejas. Dice Juan 9:4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Y ahorita es el momento preciso, exacto, que tenemos que ponernos a trabajar todos los cristianos para atraer a otras personas al camino del Señor, para atraerlas al reino de Dios, para compartir de lo que Jesús hace, hablar del cuidado del pastor, de hablar a la gente que se convierta. Las futuras ovejas se convertirían en suyas por oír su voz. Y eso somos tú y yo. Oímos la voz de Jesús y nos convertimos a Él. Oímos que Él es el Señor. Lo oímos y ahora nos convertimos a Él. Serían un rebaño, no dos, los judíos y los gentiles. Nosotros somos gentiles. No son dos pastores, es uno solo. Son dos rebaños. Hay un solo pastor, el buen pastor, y un rebaño. Es el rebaño del buen pastor. De esos dos hizo uno. Por eso dice Efesios que se abrió la puerta y que los dos se hace uno solo. Un solo rebaño. Un solo rebaño. El rebaño que estaba y el rebaño futuro ahora se juntan y somos el rebaño del Padre, el rebaño del Hijo, el rebaño del Espíritu Santo. Tenemos que entender eso, que el Señor está con nosotros. Sería un rebaño. Dice en Primera de Timoteo 2, del 4 al 6, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Qué precioso, mis amados, qué precioso es esta palabra. El propio hecho de que Jesús agrande el redil es prueba de que Él es un buen pastor. Él es el buen pastor, porque trabaja, obra tanto para el dueño de las ovejas. Trabaja para mantener sanas a las ovejas, para que se reproduzcan y aumenten el rebaño. Un rebaño más grande y sano, por supuesto, significa un dueño complacido. El Padre se complace. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Qué precioso, mis amados. Tenemos que entender que las ovejas
producen ovejas. Así que tú y yo somos ovejas. Tenemos que producir ovejas. Tenemos que traer ovejas al camino, al redil. Tenemos que hablarles, atraerlas al amor de Cristo. Hablarles de cómo Cristo nos ama y atraerlas a Él. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por esta tarde. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque cada vez, Señor, nos enamoramos más de ti, porque tú eres nuestro buen pastor. El pastor da su vida por las ovejas y tú diste tu vida por nosotros. No sabemos todavía, no entiendo yo qué viste en mí, Padre, para que murieras por mí. Pero yo lo disfruto, Señor, esa nueva vida en ti, esa nueva creación que hiciste en mí. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Padre, asimismo queremos orar que tú como buen pastor, Señor, pones aceite sobre las ovejas enfermas. Pongas aceite sobre los que están enfermos, Padre. Seguimos orando por Alejandro Payot, que gracias a Dios ya está comiendo. Gracias a Dios ya está avanzando. Damos gracias a Dios. Solamente le falta una quimio y después de eso van a ver si ya le dan de alta. Gracias, Señor. Tú eres poderoso, Padre. Sánalo. Sana también a Heriberto González. Sana a Sergio Arista. Sana, Señor, a Eliel. Sana, Señor, a Lourdes Guerrero. Sana, Señor, bendito a Jorge Rivas. A Mireya, Señor. Márquez, Señor, en el nombre de Jesús. A todos los enfermos. A Gerardo Villagómez, Señor. A todos los que están enfermos. Tú eres su sanador. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Los espero mañana viernes a las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.